bienvenidos a News 24, el magazine de noticias, análisis en español de i24 News. Hoy con una emisión especial cubriendo una semana de intensa actividad diplomática en Israel. La decisión de Trump de mudar la embajada americana desde Tel Aviv a Jerusalén ya afecta a otros países que también decidieron trasladar sus embajadas, especialmente estados de América Latina. Pero comencemos con los titulares. Trump hace historia y cumple con su promesa. Muda e inaugura la embajada estadounidense en la capital de Israel. Guatemala, primera representación de América Latina que vuelve y abre su embajada en Jerusalén. Y ahora vamos con nuestra editorial. Jerusalén, capital de Israel, fue declarada como tal por el rey David aproximadamente en el año 1000 a.C. En el relato bíblico del segundo libro de Samuel dice: se instaló David en la fortaleza y la llamó ciudad de David y le construyó murallas alrededor desde el terraplén hasta el palacio. El hijo del rey David, Salomón, construyó el templo en el que guardó las tablas de la ley recibidas por Moisés en el monte Sinaí. Jesús vivió y predicó en las calles y en el mercado de la explanada del templo, y allí en Jerusalén fue crucificado por los romanos, que en el año 70, bajo el comando del general Tito, conquistaron y destruyeron totalmente la ciudad y el templo de Salomón, de cual quedó solo en pie lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Los romanos expulsaron a los judíos de su tierra, quedando dispersos por el mundo. La victoria romana quedó grabada en el arco de Tito en Roma. Un grabado en el arco ilustra que se llevaron el candelabro que simboliza el lugar más santo del pueblo judío. Durante 2000 años, el pueblo judío anheló con volver a su tierra y reconstruir Jerusalén. Recién pudo lograrlo en 1948 con la creación del Estado de Israel, que declaró a Jerusalén como su capital, aunque en 1949, al finalizar la Guerra de la Independencia, los habitantes judíos de la ciudad vieja fueron expulsados de sus hogares, quedando los lugares santos en manos de Jordania. La ciudad quedó dividida con un muro, como había en Berlín, separando la parte oriental y occidental, y alambres de púa impedían a los judíos acceder al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. En la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel recupera la ciudad vieja y conquista los barrios árabes aledaños que estaban en manos de Jordania. Dado que el estatus de la ciudad a nivel internacional quedó en disputa, en 1980 el gobierno israelí sancionó una ley, la Ley de Jerusalén, capital de Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU cuestionó la unilateralidad de la ley y en su resolución 478 declaró que 1. Censura la promulgación de la Ley de Jerusalén y decide no reconocerla, y 2. Llama a todos los Estados miembros que hayan establecido sus representaciones diplomáticas en Jerusalén a retirar sus delegaciones de la Ciudad Santa. Veamos ahora quiénes estaban, se fueron, quiénes regresan a Jerusalén. Desde 1948 hasta 1980 tenemos la lista de los países que tenían representación diplomática en Jerusalén. En 1980, cuando pasa la ley de Jerusalén, capital de Israel, las embajadas se mueven y se van afuera de Jerusalén, a Tel Aviv, a Rishon LeZion, a Herzliya. Ahora, en 2018, después de que el presidente Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay vuelven y abren sus embajadas en Jerusalén. Y además, hay países que consideran mudar sus embajadas, que son Honduras, la República Checa, Rumania y Hungría. La mudanza de la embajada estadounidense tuvo lugar el 14 de mayo, fecha en que fue declarada la independencia de Israel en 1948 y en la que los palestinos conmemoran la Nakba, el día de la catástrofe. Y mientras en Jerusalén se celebraba la apertura de la embajada, en Gaza estallaron violentas manifestaciones con muertos, heridos y hasta intentos de invadir el territorio israelí. La decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y mudar su embajada rompe con el estancamiento en el que estuvo la política estadounidense durante décadas, seguida por los europeos y los latinoamericanos. La decisión de Guatemala y Paraguay, países que se sienten identificados con la historia del pueblo judío de Israel, de mudar sus representaciones diplomáticas, significa que comprenden que si se sigue haciendo lo mismo, el resultado siempre será igual. Todos los mandatarios de los países latinoamericanos que negaron hasta el momento reconocer a Jerusalén como la capital de Israel fueron recibidos por el primer ministro y el presidente en Jerusalén. Además, durante sus visitas estuvieron en la Corte Suprema, la Knesset, el Parlamento israelí, en el Muro de los Lamentos, todos estos situados en Jerusalén. Pregunta abierta para el resto de los países latinoamericanos. ¿Reconocerán a Jerusalén como la capital de Israel, imitando a Guatemala y Paraguay? Queda abierta la pregunta. Y cuando regresemos, tendremos más de esta emisión especial.
Seguimos en News 24 en español en esta emisión especial que tiene que ver con la apertura de las embajadas de Estados Unidos, Guatemala en Jerusalén. Y con nosotros en el estudio Noga Tarnopolsky, corresponsal del LA Times, para profundizar un poco sobre el tema. Pero antes que nada, escuchemos las palabras de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, durante la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. Today, the embassy of the most powerful nation on earth, our greatest ally, the United States of America, today its embassy opened here. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Har Habayit Be'adenu, the Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. Noga, ¿qué significado político tiene para Israel y para el Medio Oriente la apertura de la embajada americana en Jerusalén? Para Israel yo diría que para los israelíes medianos ha sido un momento de gran emoción y casi un alivio de finalmente sentir que el mundo representado por Estados Unidos nos reconoce. A nivel político, para Netanyahu esto es una gran victoria, algo que él ha pedido mucho y él está tratando de ir adelante hacia nuevas elecciones con esto como su gran logro. Capitalizando políticamente este logro. Muy bien dicho, capitalizando. Sí, estuvo en soledad mucho tiempo. A nivel del Medio Oriente es muy interesante porque hasta muy poco se decía que una movida como esta podía causar un revuelto regional y por ahora estamos viendo casi nada de reacciones y eso es algo para seguir mirando. Escuchemos entonces lo que tenía para decir Kushner, el enviado especial de Trump, en el momento de la apertura de la embajada. While presidents before him have backed down from their pledge to move the American embassy once in office, this president delivered. Because when President Trump makes a promise, he keeps it. But today also demonstrates American leadership. By moving our embassy to Jerusalem, we have shown the world once again that the United States can be trusted. We stand with our friends and our allies, and above all else, we've shown that the United States of America will do what's right, and so we have. Noga, ¿por qué pensás que la decisión de mudar la embajada estadounidense a Jerusalén se tomó ahora? ¿Tiene que ver con las promesas electorales? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué pensás al respecto? Sí, creo que tiene que ver con promesas electorales, tiene que ver sobre todo con el hecho de que estamos ya a medio año de las próximas elecciones en Estados Unidos, los midterms. Los de legislativas. Exacto, las legislativas, y Trump a nivel de las encuestas está ahora en un problema, no solo encuestas, sino las elecciones, special elections, que ya han habido para reemplazar sobre todo parlamentarios que Trump nombró, entonces hubo de reemplazarlos, no ha ido en la dirección del presidente y él quiere reforzar su base evangélica cristiana con esta promesa y creo que eso nos explica el timing, sobre todo. ¿Hasta el momento pensás que en el plano doméstico Trump está teniendo, digamos, unos frenos, está perdiendo? Yo no lo puedo decir. Lo único que puedo... Las encuestas son mixtas y muestra que a nivel federal, nacionalmente, él tiene una base bastante sólida que lo sigue apoyando. Pero a nivel de cada elección, en cada cantón, digamos... En cada pequeño estado. Ni son estados, porque los representantes en la Casa Baja... Son regionales.
Son de zona, sí. Y ahí le ha ido muy mal. Por ahora los demócratas van ganando el 70% de las elecciones, incluso en regiones donde tenía que haber, normalmente ganan republicanos. Entonces vemos algún tipo de crisis, todavía no sabemos a qué lleva, pero seguro que él quiere reforzar su base sólida. Vimos en la apertura durante el evento que hubo 2 pastores evangélicos que de alguna manera dieron la bendición. Esto tiene que ver con lo que vos estabas comentando de su base electoral. Al mismo tiempo vemos que Trump, que durante su campaña electoral hizo pocos anuncios a nivel internacional, dijo me voy a ocupar del tema de Irán, de Corea del Norte, pero lo decía como algo al pasar, de repente ahora pone todo el énfasis en estos 2 elementos. Cumplió con Jerusalén. Podemos decir que esto también le da un empuje para sostener su posición sobre el tema del acuerdo iraní y lo que va a pasar en el futuro con Corea del Norte. Puede ser, eso exactamente es el punto que enfatizaba el yerno del presidente Kushner, que yo sí quiero enfatizar. El evento en sí de la embajada fue un evento diplomático de una índole que yo en mi vida no he visto, donde familiares del presidente lo representaban, donde, no sé si vieron, pero el nombre del presidente está escrito en esa placa en letras bastante más grandes que el nombre de los Estados Unidos de América. Y donde hablaron estos 2 pastores muy extremistas que tienen cada uno un pasado antisemita abierto. Uno terminó su oración diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, otro más o menos algo mesiánico. Para un público israelí eso es muy extraño, es muy foráneo, y así también vemos que la ceremonia en sí fue hecha para reforzar esa parte de la base dura de Trump y con vista hacia adentro de los Estados Unidos. Volviendo al tema precisamente de la ceremonia, hubo un tema con la fecha elegida. Hubo un tema, quiero decir divertido, aunque nada es divertido. Contanos el detalle, a ver cómo es. El detalle es que el Departamento de Estado, la Cancillería norteamericana, anunció que la embajada iba a ser movida como regalo a Israel para sus 70 años. Israel celebró su 70 aniversario en abril, siguiendo el calendario judío. Los Estados Unidos no se dieron cuenta y eligieron la fecha en la cual, según el calendario normal, Israel fue establecida en el año 48, y así fue que chocó con el Día de Jerusalén festejado por israelíes, el Día del Nakba marcado, mejor dicho, conmemorado por palestinos. No me acuerdo qué más, al comienzo del Ramadán. Entonces el Departamento de Estado simplemente no se fijó y no se dio cuenta, y eligiendo esta fecha causó una semana muy peligrosa y densa. Sí. El Nakba es el día en que los palestinos conmemoran haber sido desplazados del territorio durante la guerra. Cuando fue la guerra del 48. Día del desastre lo llaman. Noga, te quedás con nosotros. Cuando regresemos de la pausa, seguimos con los festejos en Jerusalén, porque Guatemala fue el primer país de Latinoamérica que volvió a la capital de Israel siguiendo los pasos de Estados Unidos, y tendremos material exclusivo, la voz del presidente Morales y un backstage que nadie vio de la ceremonia en el Hotel King David de Jerusalén. Ya regresamos con más de News 24 en español en esta emisión especial. Seguimos en News 24 en español en esta emisión especial que tiene que ver con la apertura de la Embajada de Estados Unidos y de Guatemala en Jerusalén. Tenemos como invitada especial a Noga Tarnopolsky, corresponsal de LA Times en Israel. Días de festejos en Jerusalén. Guatemala es el primer país latinoamericano que vuelve a la capital de Israel siguiendo los pasos de Estados Unidos e inaugura su embajada. Escuchemos el discurso de apertura realizado por el presidente Jimmy Morales. En estos momentos especiales, y no por ser especiales dejan de ser difíciles, pero en estos momentos tan especiales, en nombre del pueblo de Guatemala, al que represento, les traigo la más sincera felicitación.
Como guatemaltecos, nos sumamos a la celebración especial que ratifica ante el mundo que los pueblos pueden ser libres y soberanos. Israel no es solamente un pueblo libre y soberano, sino también un pueblo próspero que nosotros reconocemos y deseamos que siempre le vaya bien. Dimos un paso al frente a favor de la unión, la paz y la prosperidad. Y con ello puedo afirmar que esta decisión del pueblo de Guatemala será un legado que traerá grandes beneficios para todos nosotros. Guatemala desea fortalecer alianzas estratégicas y de cooperación. Por eso, vean a nuestro país como una puerta al mundo. Y ustedes se preguntarán por qué digo una puerta al mundo. Y simplemente porque Guatemala ha tenido el valor de tomar decisiones valientes y muchas naciones están viendo nuestro proceder y otras están decidiendo en base a nuestras acciones y nuestras decisiones. Noga, ¿qué ocurre con el resto de los países de América Latina? Y tenés algunas novedades desde Europa, entiendo. Primero lo que puedo decir es que en el cuerpo diplomático latinoamericano aquí en Tel Aviv por ahora hay muchísima conmoción, porque como los primeros países que se mudan son de América Latina, hay como un quiebre y no hay una pared de opinión y eso ya es interesante. Yo diría que en Europa también pasan cosas interesantes. Ninguna embajada se está mudando por ahora, pero yo entrevisté al embajador austríaco en la gran fiesta para la embajada norteamericana y él me dijo: por ahora nosotros no decidimos igual, pero yo quiero festejar con Israel, soy embajador en Israel y entiendo la alegría acá. Entonces, como que todos están viendo a ver qué pasa con esto y hacia dónde vamos. Sí, creo que sí. Hay varios países, por ejemplo, tradicionalmente en América Latina, que mantienen la línea de neutralidad, es decir, no toman postura alguna en los foros internacionales respecto al conflicto israelí-palestino, sobre todo sobre Jerusalén. Abstención. Así es. Escuchemos al presidente Morales cómo concluía el discurso de la inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Y hoy estamos reafirmando con el retorno de nuestra embajada a Jerusalén esa firmeza de creencia que teníamos y que seguimos teniendo de que somos hermanos y amigos que podemos caminar juntos. En dicha visita nos comprometimos a apoyarnos mutuamente y es lo que estamos haciendo. Mi convicción es no solo continuar con la sólida amistad con Israel, sino también manifestar, como los buenos amigos demuestran su amistad a sus amigos, tomando decisiones y acciones históricas, valientes y trascendentales. Desde hace 70 años decidimos apoyar y ser amigos de Israel y hoy lo volvemos a demostrar. Como presidente de la República de Guatemala, asumí un reto de retornar nuestra embajada a esta ciudad. Insisto, una decisión soberana que ahora nos permite estar aquí reunidos para decir: Guatemala e Israel unidos por siempre. Finalmente quiero agradecer a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala por lograr este objetivo que lleva implícito un reconocimiento del pueblo de Guatemala para el Estado de Israel. Gracias al liderazgo de la canciller Sandra Joel y del profesionalismo de su equipo de trabajo, hoy podemos decir: misión cumplida. Pero no crean que no hay más misiones, ahora hay más misiones. Y hay que trabajar más y trabajar fuerte para alcanzar altos ideales. El retorno de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén fue posible y a partir de este momento declaro que Guatemala e Israel quedarán unidos para las futuras generaciones. Dios les bendiga. Muchas gracias. Carlos, vos estuviste en la inauguración de la ceremonia del Hotel King David, la inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Veamos unas imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, President Jimmy Morales. Today you made history. A todos los guatemaltecos, a los israelitas, a los judíos
a los estadounidenses, a muchos que estoy seguro que siguiendo el ejemplo de hacer lo correcto van a tomar las decisiones correctas y estaremos marcando el día de hoy los pasos que se han de dar en el futuro. Para ustedes, nuestra amistad. Para ustedes, nuestro deseo de servir. Y si el mar se sigue abriendo, seguiremos dando los pasos hacia adelante porque tenemos fe de que hay una mejor tierra a la que debemos llegar todos. Bendiciones para ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Señor presidente de la República de Guatemala, Luis Morales, por este emotivo y sincero mensaje. En el próximo bloque, Venezuela. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine español de i24 News. Meses atrás publicamos en News 24 el testimonio de Yamil Saleh, cuyo hijo, Laurent, fue detenido y torturado en la tumba sótano del SEBIN, situado en la capital venezolana de Caracas. Recordemos qué nos contaba la madre de Laurent Saleh. ¿En qué estado se encuentra? ¿Sufrió torturas? ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Sí, mi hijo ya lleva casi 4 años preso, secuestrado por este gobierno. Él fue el que duró 26 meses en la tumba. Eso queda en el 5º sótano del edificio de máxima de seguridad de aquí del centro del país. Son celdas, imagínate, eso eran las bóvedas de un banco, la bóveda. Puertas de seguridad, cámaras de seguridad, paredes de seguridad, eran celdas 2x3. Durante un año él solo me vio a mí como madre. No podía tener otra visita, no podían ir ni siquiera los medios hermanos que él tiene por parte del padre. Él es mi único hijo y no podía ir otra persona. A mí me quitaban el reloj. Él no tenía un lápiz, un papel, él no podía ver colores. Ahí eran temperaturas muy bajas para que no se levantara de una cama de cemento que tenían ahí. De verdad fueron torturas psicológicas, era como un laboratorio, hasta donde tendrían la capacidad un ser humano de aguantar esas torturas. Ellos lo que querían era arrodillar a mi hijo y que mi hijo delatara a líderes nacionales de aquí de Venezuela y líderes internacionales. Previo a elecciones presidenciales en Venezuela, un grupo de prisioneros políticos detenidos en los sótanos del cuartel general del SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano, conocido como el Helicoide, ese es el lugar, tomaron el control del lugar para denunciar las violaciones a los derechos humanos y las torturas sufridas a diario. Una fuente nos pasó un número de celular utilizado por los prisioneros para contactarlos. Y entre los prisioneros se encontraba Laurent Saleh. Esto fue lo que nos comentó desde el sótano del SEBIN. A pesar de que los comandos intentaron en distintas oportunidades meterse a la fuerza, han usado lacrimógenas, gases tóxicos, han disparado con perdigones y bolas de goma para intentar meterse, pero no han podido. Hemos resistido aquí. Es importante que sepan que aquí no hay ventilación, aquí hay menores de edad, que hay mujeres, que hay ancianos, y a ellos no les han importado nada de eso. Pero lo más importante es que no se han podido meter a pesar de los intentos. Nos cansamos de que nos torturen todos los días. Nos cansamos de las extorsiones, de los atropellos. Aquí hay unos espacios, unos cuartos chiquiticos. Sí. Sin luz, y ahí encierran a las personas durante semanas y hasta meses y las golpean. Tienen ahí sin alimentos, sin agua,
Aquí guindan a las personas de los brazos, de las piernas, con esposas, con cadenas. También entre los detenidos hay un ciudadano estadounidense. Joshua Holt, de 26 años, fue privado de libertad en 2016 sin juicio previo bajo supuestos cargos de espionaje y portación de documentación falsa. Oriundo de Utah, viajó a Venezuela para casarse con una mujer a quien conoció por internet. Holt publicó un video en su cuenta de Facebook aprovechando una pequeña grieta de pequeña libertad mientras sus compañeros detenidos tomaban el control del lugar. Y esto es lo que decía al mundo Joshua Holt. I'm calling on the people of America. I need your help to get me out of this place. I've been begging my government for 2 years. They say they're doing things, but I'm still here. And now my life is threatened. How long do I have to suffer here? También la madre de Joshua Holt publicó una pequeña explicación exclusiva a nosotros mostrando lo que ella piensa. Nos comentó que por el momento está tratando de tener más información y que no sabe si está seguro o no, si su hijo está seguro o no. Su hijo no tiene ninguna vinculación con partidos políticos en Venezuela y solo quiere su libertad. Eso es todo lo que nos pudo decir la madre de Joshua Holt, Lori Moon Holt. Por otro lado, el Departamento de Estado se pronunció al respecto y dijo: la Casa Blanca hace responsable al gobierno venezolano por la integridad física de Joshua Holt y repudia su continua detención ilegal. Esto decía la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert. Next, I'd like to address a very concerning situation following a riot that took place at a prison in Venezuela just yesterday. It is called the Ili Cojita prison. It's in Venezuela, and that is where U.S. citizens, including U.S. citizen Joshua Holt from Utah, are being held right now. You may have seen Joshua Holt's Facebook videos and the tweets issued last night by our U.S. Embassy in Caracas. We continue to have serious concerns about the safety and welfare of U.S. citizens who are being held there. The Venezuelan government is responsible for the safety of all detainees in its prison system, including U.S. citizens in detention. We hold the government responsible for their safety and well-being. We observed Mr. Holt through his video, and he has confirmed that he is still safe. Last night, our chief of mission in Caracas, Todd Robinson, went in person to the Ministry of Foreign Affairs and made repeated requests to the highest levels of the Venezuelan government for information about the situation at that prison. Venezuelan authorities refused to meet with our chief of mission at that time. Prior to yesterday's events, our acting assistant secretary, Palmieri, called in the Venezuelan charge once again to ask for the release of Mr. Holt on humanitarian grounds. The U.S. Embassy and the Department of State continue to press the Venezuelan authorities for their assurances of the safety of U.S. citizens who are detained in Venezuela. Torturas, maltratos, privaciones de libertad, personas sin juicio previo, menores de edad, mujeres y ancianos son parte de la realidad que se vive hoy en Venezuela. Vamos un poco más atrás. En enero de 2018, el ex piloto del comando venezolano Oscar Pérez, quien se sublevó contra el gobierno de Maduro, fue cercado por las fuerzas de seguridad junto a su grupo. Estaba negociando su rendición y esta fue la respuesta del gobierno venezolano. Pero nosotros no somos delincuentes, nosotros somos patriotas que estamos luchando por una convicción de vida. Todo es una familia. Claro, aquí no hay heridos, ni la intención es que haya ni enfrentamiento, no sigan el enfrentamiento. Y así llegamos al acuerdo. Y acerqué a la puerta arriesgando mi vida. No, ¿sabe qué? No la está arriesgando, porque usted sabe con quién está hablando. Me fui. Nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios, vienen los fiscales, viene la prensa, Venezuela. No pierdas la esperanza. Vamos a seguir. Que en nombre de Dios Todopoderoso y Jesucristo nos acompañe en esta misión. El Dios de Israel está con nosotros, pueblo de Venezuela. Siempre nos va a librar de todo. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Señores, nos están disparando. Nos están atacando. Mandaron a hay civiles aquí adentro, señor, mi rey. Disparan.
Nos están disparando. El pueblo de Venezuela, libertario por siempre. El último contacto que tuvimos con Laurent Saleh fue el jueves 17 de mayo a las 6:40 de la mañana, hora local. Seguiremos el tema aguardando novedades. Ahora, respecto a qué pueden hacer los gobiernos, Noga, en el mundo y también, sobre todo, supuestamente la patria grande. Los países hermanos de Latinoamérica. Los países hermanos de Latinoamérica no están haciendo mucho y lo que podrían hacer es sancionar tanto económicamente como diplomáticamente a Venezuela de una forma que yo no sé por qué por ahora no se está haciendo. Lo vimos en contra de Irán, de parte de Europa y Estados Unidos, y es algo que funciona. Pero Latinoamérica funciona de otra manera, no como con Israel. Abstenerse, no comprometerse, declarativos, pero efectivamente Muchos declarativos. Nada. Por ahora no ha habido acción, es cierto. Bueno, dejamos Venezuela. En el próximo bloque, cuando regresemos, nos vamos a Panamá, que tuvo un evento en Israel y una entrevista con el presidente de Panamá, Varela. Ya regresamos. Presidente, buenas tardes. Unas palabras sobre la reunión que tuvo hoy con el ministro Netanyahu. Bueno, muy interesante. Tocamos temas de cooperación entre Israel y Panamá, muy puntuales. Firmamos un tratado de libre comercio, firmamos un convenio para establecer un centro agrícola en Panamá de innovación y tocamos temas de seguridad en la región, en la cooperación bilateral y bueno, sin duda celebrar los 70 años de Israel, del Estado de Israel y sobre todo la amistad con Panamá, que fue un país que a los meses reconoció el Estado de Israel y que se mantiene una fuerte amistad. Muchísimas gracias. ¿Va a visitar el puerto de Palestina? Mañana estaremos, sí. News 24 fue el único medio de Israel en tener las palabras del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, previo al inicio del evento Panamá Fest, organizado por la Cámara de Comercio Israel-Latinoamérica. Estuvimos allí y conversamos con el ministro de Comercio e Industria de Panamá, Augusto Arosemena, y esto es lo que nos dijo. Sí, venimos haciendo una visita oficial con el presidente Juan Carlos Varela, en donde hemos sostenido múltiples reuniones con distintas autoridades. El día de hoy tuvimos una reunión con el primer ministro Netanyahu, una reunión muy productiva, se demostró mucho la voluntad de ambos países de trabajar en conjunto en muchos temas y cooperar en muchos temas. Igualmente, el día de hoy firmamos un tratado de libre comercio con Israel, en donde ambas naciones van a acercarse todavía más, ahora desde el punto de vista comercial, para así poder seguir trabajando en conjunto y reforzar los lazos comerciales y de amistad entre ambos países. ¿Cuáles serían las tres funciones, el core center de este acuerdo? 3 puntos que me han dicho que son los fundamentales para ustedes también. Bueno, primeramente que refleja una voluntad de ambas partes, una voluntad política de ambas partes de poder trabajar en conjunto y seguir estrechando las relaciones. Segundo, permite acceso a ambos mercados para poder que productos de exportación panameños puedan llegar a Israel y de igual manera productos de Israel puedan llegar y ser exportados a Panamá. Y tercero, permite lo que es la cooperación y la promoción de inversiones, de manera que Panamá pueda beneficiarse de la inversión de Israel y que pueda llegar a toda la región utilizando Panamá como la puerta de entrada. Lo hemos visto preparando una presentación hablando de las virtudes y de las ventajas comparativas que tiene Panamá. Un resumen de 2 palabras de qué es lo que nos va a contar luego. Bueno, Panamá es un país que tiene una posición geográfica envidiable. Panamá es un país que tiene una estabilidad económica, una estabilidad política inigualable en toda la región. Y Panamá es el país ideal con un hub logístico sumamente desarrollado y maduro para distribuir productos a la región. Y de igual manera se ha convertido en el hub regional para que las empresas manejen sus operaciones regionales desde Panamá. Y un poco backstage del ambiente que reinó hoy entre el presidente Varela y el primer ministro, ¿algo que nos pueda contar? Bueno, muy bueno. La visita empezó el día de ayer, no solo hoy nos reunimos con el primer ministro Netanyahu, el día de ayer nos reunimos con el presidente Rivlin. Sostuvimos otras reuniones con distintas autoridades, ha sido una visita sumamente amena, ha sido una visita que refleja los lazos de amistad entre los países, cordial, siempre tratando de colaborar y ver cómo podemos buscar más áreas de cooperación, como lo es en la agricultura, en el manejo del agua,
distintos sectores en donde Israel definitivamente es uno de los líderes mundiales y por eso estamos aquí para tratar de estrechar esos lazos y buscar más colaboración y desarrollo para ambos pueblos. Le deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. No viene todos los días un presidente latinoamericano, no es algo trivial. ¿Por qué pensás que hay este fortalecimiento, esta celebración de las relaciones entre ambos países? Yo creo que Panamá quiere protagonizar, entre otras, no es una visita de todos los días, y lo muy importante acá son los lazos muy especiales entre Panamá y Estados Unidos, que Panamá en este momento quiere sobresalir y quiere demostrarles a Israel su importancia. Y tal vez ponerse en el grupo de los países que están a favor del presidente Trump. No lo sé, pero económicamente, como mencionó el ministro, a nivel de intercambio, ellos quieren tecnología agrícola israelí, ese tipo, ellos quieren estar primeros en la fila. Sobre la importancia de la visita del presidente Varela y del empuje que esto le da a las relaciones bilaterales entre Panamá e Israel, escuchamos a Roberto Spindel y a Hayun, que son los directores de la Cámara de Comercio Israel-Latinoamérica. Soy Gabriel Hayun, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Israel-América Latina. El evento es un toque de confianza adicional entre Panamá e Israel. Panamá es un hub comercial, económico, de turismo, desde luego de mercancía entre todas las Américas. Para nosotros como Israel es importante, especialmente por el hecho que hoy se firmó la primera vez un acuerdo de libre comercio entre Panamá e Israel. Esperamos que ese acuerdo de libre comercio llevará mucho más tráfico de comercio bilateral entre las naciones. Roberto Spindel, soy presidente de la Cámara de Comercio Israel-América Latina. Este es un evento, se puede decir histórico, que en la visita del presidente Varela de Panamá. Panamá es un país amigo, siempre ha sido un país amigo hacia Israel, con una comunidad judía muy importante. Y este es, digamos, un acercamiento muy importante en el que se firma el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Y pienso que esta amistad que estaba basada en lazos fraternales se va a convertir en algo más tangible con la firma de este tratado y esperamos que crezca mucho más el comercio entre ambos países y las relaciones comerciales. Noga, las relaciones comerciales de Panamá e Israel sin duda se van a intensificar. Mencionaste antes el interés que tiene Panamá en recibir tecnología israelí. El evento de ayer mostraba a Israel como una potencia de high-tech, de innovación. ¿Vos creés que esa es la llave que tiene Israel para entrar a los países de Latinoamérica? Yo creo que eso es la llave pública y es una llave verdadera. Creo que la llave más importante es tecnología que tiene que ver con temas de seguridad, de ejército, de protección contra el narcotráfico, que hemos visto también en el Cono Sur, y a nivel de tecnología agrícola, que es muy importante para América Latina y que Israel en eso es una potencia. ¿Vos creés que este acercamiento, este aporte que Israel va a hacer a los países latinoamericanos va a generar un cambio en la política, por ejemplo, en las votaciones en las Naciones Unidas, en la UNESCO? ¿Va a tener influencia o esto es algo que recién empieza, es una semilla y vamos a ver el resultado dentro de mucho más tiempo? No lo sé y no creo que los países de América Latina votan como bloque en contra de Israel. Creo que eso es un poco exagerado. Lo que creo que vamos a ver es que se van a fomentar lazos tanto comerciales como diplomáticos y muchos intercambios educacionales también entre estas dos zonas. Gracias, Noga, por tu comentario. No te vayas. Cuando regresemos vamos a hablar de la nueva escalada en las tensas relaciones que hay entre Israel y Turquía, que esta semana con todos los eventos ha llegado a un pico máximo. Ya regresamos con más News 24 en español.
Último bloque de News 24 en español y ahora venimos a Israel y Medio Oriente para hablar del colapso diplomático que ocurrió esta semana entre Israel y Turquía por la violencia en Gaza, que es solo el último capítulo de los complejos y a menudo tensos lazos que hay entre las dos potencias militares más fuertes del Medio Oriente, especialmente desde que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan llegó al poder en Ankara. Nuestro corresponsal Eli Roberts analiza la relación tipo montaña rusa entre Ankara y Jerusalén. This is Israel's diplomat. This is Turkey's diplomat. That's where the diplomacy ends. Their two countries are going tit for tat in an escalating feud, boiling over due to recent events in Gaza, Jerusalem, and Syria. And now each is telling the other's ambassador, you don't have to go home, but you can't stay here. On Tuesday, Turkey told Israel's ambassador to Ankara, Eitan Naeh, that it would be best if he got out of town. Their parting gift on Wednesday, a humiliating airport screening in full view of invited Turkish media. Naeh was subjected to strict security measures, including the removal of his shoes and reported check of his hands for traces of explosives. That's something diplomats almost always are allowed to bypass. In return, Israel's foreign ministry invited the press to film the entrance of Turkey's chargé d'affaires in Israel to his meeting with ministry officials, giving the media the exact time and gate so they could get the best view of Umut Deniz as he prepared for a dressing down about his country's conduct. Deniz was summoned only because Turkey had already recalled their ambassador earlier in the week. We have summoned today the Deputy Ambassador of Turkey to the Israeli Foreign Ministry in order to express our concern and our dismay at a gross violation of the diplomatic ethics and the relations between countries. The images of our ambassador being subjected to an unnecessary security check are spread all over Turkey. This is something that we cannot accept. The fresh round of undiplomacy is reminiscent of a 2010 incident in which Israel's then Deputy Foreign Minister Dani Ayalon seated Turkey's ambassador on a low chair and didn't display a Turkish flag in the room as he chastised Turkey for showing an anti-Israel television series. We just tried to make a point, and the idea was not to insult him, certainly not in a personal way, but to show the severity of the situation. Both countries' current consul generals, including Israel's Yosef Levi Sfari, were also given the boot this week as Turkish President Tayyip Erdogan lit into Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for the death toll of Gazan rioters along the Israeli border. Netanyahu responded by branding Erdogan as an occupier and an invader who has the blood of Kurdish Turks and Syrians on his hands. Keep in mind, the sides resumed diplomatic relations only in 2016. They were frozen in the wake of the infamous 2010 Israeli blockage of a Turkish flotilla to Gaza, which led to a violent attack by flotilla activists on IDF commandos as they boarded the vessel, and the deaths of 9 of the activists by IDF fire. This time around, grab a snack and take off your shoes. It's going to be a while. Eli Roberts, I-24 News. Para comentar acerca de las tensas relaciones entre los dos países, se encuentran con nosotros ahora en el estudio Yaniv Azulay. Yaniv, ¿es posible que esto termine en un quiebre de las relaciones entre ambos estados? Puede ser, pero hasta ese momento falta mucho. Hemos escuchado durante esta semana al ministro de Asuntos Interiores israelí, Gilad Erdan, diciendo que Israel tiene que reconocer el holocausto arménico como respuesta a lo que le han hecho al embajador israelí en el aeropuerto. Fuera de eso, hemos escuchado a varios ministros y varios representativos del gobierno israelí diciendo que esto es una línea roja que se ha cruzado, que no se puede cruzar. Pero por otro lado también hemos escuchado al Ministerio de Economía diciendo que los acuerdos económicos no van a caer y que eso no se va a afectar. Así que del dicho al hecho hay un largo trecho. De alguna manera le vamos a preguntar a Noga, hoy como invitada y como analista de la política internacional. Las relaciones Israel-Turquía están en un sube y baja, pero los aviones que salen de Israel a Turquía siguen llenos. Sí, de los dos lados, siguen llenos. Yo diría otra cosa, Turquía fue el primer país de esta región que reconoció a Israel en el año 48 y esos lazos, la única vez que se rompieron de verdad fue después de un incidente de alta mar mucho más grave que esto. Yo creo que por ahora podemos mantener la calma. Estamos hablando del Mármara. Sí. Mármara fue una ruptura que hizo que los embajadores se saquen. Fue una flotilla que salió de Turquía hacia Gaza para romper el bloqueo hacia Gaza, lo que terminó en
un incidente del comando israelí, en el cual los soldados israelíes se vieron golpeados por esta flotilla que se decía ser pacífica. Ahí hubo una gran crisis y de esa también salió. Pero también podemos decir que el Ministerio de Turismo ha pedido al público israelí que no viaje a Turquía. Pero del dicho al hecho, como dijimos, mucho trecho. Hay un punto. El ministro de Turismo quiso protagonizar. El gobierno israelí oficialmente no pidió a sus ciudadanos no viajar. Noga, ¿sabés cómo llamamos esto nosotros? Lo llamamos Sopa del Medio Oriente. Y va a continuar. Te agradecemos haber estado con nosotros en esta emisión especial. Gracias, Yaniv. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Los esperamos en News 24 en español.